Hemos decidido que puedes venir con nosotros en el viaje familiar. Celia me dijo esto desde la puerta de mi cocina, como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo. Pero como es natural, tendrás que pagar por todo. Los vuelos, el hotel, las comidas, los tours. Todo. Me quedé congelada, con la cuchara de sopa a medio camino hacia mi boca. 72 años, y mis propios hijos me estaban cobrando por existir en sus vidas. El vapor de la sopa se me subió a la cara, pero el calor que sentí no venía de ahí. Venía de la humillación que me estaba atravesando el pecho como una daga. ¿Todo?, pregunté, y mi voz sonó como un susurro roto. Por supuesto, mamá, intervino Paulo desde el sofá, sin siquiera voltear a verme. Estaba ahí tirado, con los pies sucios encima de mi mesa de centro, jugando con su teléfono como si esta conversación fuera lo más normal del mundo. Nosotros organizamos. Tú pagas. Es lo justo. Además, tú eres la que tiene dinero ahorrado. Dinero ahorrado. Ese dinero que guardé dólar por dólar, trabajando como costurera hasta que mis dedos se deformaron de tanto coser. Ese dinero que junté saltándome comidas, usando la misma ropa durante años, caminando horas bajo el sol para no gastar en transporte. Todo para dejarles algo cuando yo no esté. Cada dólar que ahorré fue un sacrificio, fue una renuncia a algo que quería o necesitaba. Estamos hablando de unos $5,000, continuó Celia, como si fuera una cantidad insignificante. Para ti no es nada. Nosotros tenemos hijos, gastos, responsabilidades. Tú solo tienes que mantenerte a ti misma. Solo mantenerme a mí misma. Como si mantenerme fuera algo fácil, algo barato. Como si los medicamentos que tengo que tomar para la presión no costaran una fortuna. Como si las cuentas de luz, agua, teléfono, gas, se pagaran solas. Como si la comida que ellos venían a comer a mi casa apareciera por arte de magia. ¿Y por qué tengo que pagar por ustedes también?, pregunté, y sentí como mi corazón se hacía pedazos con cada palabra. Celia soltó una risa que me heló la sangre. Una risa que no reconocí. No era la risa de mi niña pequeña, esa que me llenaba el corazón de alegría. Era la risa de una extraña, de alguien que me miraba como si fuera una molestia. Ay, mamá, ¿en serio preguntas eso? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Quién crees que te cuidó cuando estuviste enferma? ¿Quién crees que viene a visitarte? Venir a visitarme. ¡Qué mentira tan grande! Venían cuando necesitaban algo. Cuando se les acababa el dinero, cuando necesitaban que les cuidara a sus hijos, cuando querían que les cocinara para sus fiestas. Pero nunca venían solo para verme, solo para preguntarme cómo estaba, solo para pasar tiempo conmigo sin agenda oculta. Mira, mamá, continuó Celia, ahora con esa voz de maestra que usa cuando me explica algo como si fuera una niña tonta. Tú vives aquí sola, sin hacer nada. Nosotros tenemos familias, responsabilidades, gastos. Es lógico que tú pagues. Además, será bueno para ti salir de esta casa que huele a vieja. Que huele a vieja. Mi propia hija me dijo que mi casa, la casa donde los crié, donde me desvivía por ellos, huele a vieja. Como si yo fuera algo desechable, algo que ya no sirve. Como si mi existencia fuera una carga, un recordatorio molesto de que algún día ellos también van a envejecer. Paulo se rió desde el sofá. Tiene razón, mamá. Esta casa necesita aire fresco. Y tú también. Me quedé ahí sentada, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. No, peor que eso. Una bofetada duele en el momento y después pasa. Esto dolía en el alma, en un lugar tan profundo que sabía que nunca iba a sanar. No voy a pagar por algo donde claramente no soy bienvenida, les dije, y mi voz tembló pero no se quebró. Paulo finalmente se volteó. Sus ojos estaban fríos, como si estuviera mirando a una desconocida. ¿Sabes qué, mamá? Estás siendo muy egoísta. ¿Cuándo fue la última vez que gastaste dinero en nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que nos diste algo sin que tuviéramos que pedírtelo? Egoísta. Me llamó egoísta. Yo, que me levanté a las 5 de la mañana durante 20 años para prepararles el desayuno antes de ir al trabajo. Yo, que vendí mis aretes de oro para pagarle los estudios universitarios. Yo, que nunca me compré un vestido nuevo para que ellos pudieran tener zapatos de marca. Yo, que trabajé turnos dobles para que pudieran ir a campamentos de verano, para que pudieran tener bicicletas,
para que pudieran tener todo lo que sus amigos tenían. Está bien, dije, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. No voy. Perfecto, dijo Celia, y su sonrisa fue la cosa más cruel que he visto en mi vida. Pero no vengas después llorando de que estás sola. No vengas después pidiendo que te incluyamos en nada. Ya tomaste tu decisión. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una vez más. Ah, y mamá, ya que no quieres ser parte de la familia, mejor empieza a acostumbrarte a estar sola. Porque eso es lo que vas a tener de ahora en adelante. Soledad. La puerta se cerró con un golpe que resonó en mis huesos. Me quedé ahí sentada, sosteniendo mi cuchara, viendo cómo se enfriaba mi sopa. El silencio de la casa se me vino encima como una avalancha. Pero por primera vez en décadas, no lloré. Por primera vez, sentí algo diferente. Algo que no había sentido en años. Sentí rabia. Una rabia limpia, pura, justificada. Una rabia que me quemaba por dentro, pero que también me daba fuerza. Porque finalmente había visto a mis hijos como realmente eran. No como los niños que crié con tanto amor, sino como los extraños despiadados en los que se habían convertido. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mis hijos me miraban con amor, cuando yo era su heroína, su refugio, su mundo entero. Cuando Celia tenía 5 años y se enfermaba, se acurrucaba en mi regazo mientras le cantaba canciones hasta que se quedaba dormida. Cuando Paulo tenía pesadillas, venía corriendo a mi cuarto y se metía debajo de mis sábanas, susurrándome que los monstruos no podían tocarlo si estaba conmigo. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo dejé de ser su mamá para convertirme en su cajero automático? Recuerdo el día que mi esposo murió. Celia tenía 15 años, Paulo 12. Yo tenía 45 años y de repente me quedé sola con 2 adolescentes, sin seguro de vida, sin ahorros, sin nada más que mis 2 manos y la determinación de que mis hijos no sintieran la falta de su padre. Trabajé en 3 empleos diferentes. Por las mañanas limpiaba oficinas, por las tardes cosía en una fábrica, por las noches hacía trabajos de bordado en casa. Mis dedos sangraban algunas noches de tanto coser. Tenía los ojos tan cansados que a veces no podía distinguir los colores de los hilos. Pero seguía, porque cuando veía a Celia con su uniforme escolar limpio y planchado, cuando veía a Paulo con sus útiles escolares nuevos, cuando los veía reír y jugar como si no hubiera pasado nada, sentía que todo valía la pena. Mamá, eres la mujer más fuerte del mundo, me decía Celia cuando tenía 17 años. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Mamá, cuando tenga trabajo, te voy a comprar una casa grande para que no tengas que trabajar nunca más, me prometía Paulo cuando tenía 14 años. ¡Qué mentiras tan hermosas! ¡Qué esperanzas tan falsas! Vendí mis joyas una por una para pagar sus estudios universitarios. Primero fueron los aretes de perlas que me había regalado mi madre para mi boda. Después fue mi anillo de compromiso. Después fue el collar de oro que había sido de mi abuela. Cada joya que vendía era un pedazo de mi historia, un pedazo de mi identidad que entregaba con amor para que ellos pudieran tener un futuro mejor. Cuando Celia se graduó, no me invitó a la ceremonia. Es que es muy formal, mamá, y tú no tienes ropa adecuada para eso, me dijo. Mejor quedamos después y celebramos en casa. Debí haber visto la señal. Debí haber entendido que ya me consideraba una vergüenza. Pero no. Pensé que era timidez, que era consideración. Pensé que mi hija me estaba protegiendo de sentirme incómoda. Cuando Paulo se casó, tampoco me dejó participar en la organización. Déjanos a nosotros, mamá. Tú ya hiciste suficiente. Solo relájate y disfruta. Pero no disfruté. Me sentaron en una mesa en el fondo, con personas que no conocía, mientras ellos brillaban al frente como si hubieran logrado todo solos. Los primeros años después de que se fueron de casa fueron los más silenciosos de mi vida. Llamaba a Celia todos los días, pero cada vez me contestaba con menos paciencia. Mamá, estoy ocupada, me decía. Mamá, ya te llamé ayer. Mamá, no puedo hablar ahora. Empecé a espaciar las llamadas. Una vez por semana. Después cada 2 semanas. Después solo cuando tenía algo importante que decirles. Pero nunca tenía nada importante que decirles, porque mi vida se había vuelto pequeña, insignificante, vacía sin ellos. Cuando cumplí 60 años, organicé una pequeña fiesta. Compré un pastel,
Hice comida, decoré la casa. Invité a mis hijos, a mis nietos, a algunos vecinos. Celia llegó 2 horas tarde. Paulo no llegó. Se le olvidó, mamá, me dijo Celia. Ya sabes cómo es. Comí pastel sola esa noche, viendo las velitas derretirse lentamente. 60 años de vida, y solo tenía la compañía de mis propios recuerdos. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que algún día mis hijos iban a darse cuenta de cuánto los amaba. Seguía creyendo que algún día iban a valorar todo lo que había hecho por ellos. Seguía creyendo que algún día iban a tratarme como a una madre, no como a una obligación. Cuando cumplí 70 años, ni siquiera me llamaron para felicitarme. Tuve que llamar yo a ellos. Ay, mamá, se me olvidó por completo, me dijo Celia. Feliz cumpleaños. Te llamo después. Nunca me llamó. Empecé a notar que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Cuando Celia se divorció, apareció en mi puerta con 2 valijas y 3 niños. Solo por unos días, mamá, me dijo. Se quedó 6 meses. Yo cociné, limpié, cuidé a los niños mientras ella se reorganizaba. Cuando finalmente se fue, no me dio las gracias. Solo me dijo, ya era hora de que hicieras algo por mí. Cuando Paulo perdió su trabajo, vino a pedirme dinero prestado. Solo $1000, mamá. Te los devuelvo en 3 meses. Eso fue hace 5 años. Nunca me devolvió un centavo, y cuando le pregunté por el dinero, me dijo, mamá, después de todo lo que has hecho por nosotros, ¿en serio me vas a cobrar? Después de todo lo que había hecho por ellos. Como si todo lo que había hecho fuera una deuda que ellos tenían que pagar. Como si mi amor fuera una transacción comercial. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que en el fondo, mis hijos me amaban. Seguía creyendo que algún día iban a cambiar. Seguía creyendo que algún día iban a darse cuenta de que me estaban perdiendo. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve durante tantos años. 3 horas después de que salieron de mi casa con sus palabras envenenadas, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto del banco. Estimada cliente, se ha realizado una compra por $4,847 en su tarjeta de crédito terminada en 3456. Si no reconoce esta transacción, contacte inmediatamente. Mi corazón se detuvo. $4,847. Tomé mi cartera con manos temblorosas y revisé. Mi tarjeta de crédito estaba ahí, en su lugar. Pero alguien había usado mis datos. Alguien que conocía mis números. Alguien que tenía acceso a mi información. El segundo mensaje llegó 5 minutos después. Compra realizada por $2,156. Después otro. Compra realizada por $1,299. Y otro más. Compra realizada por $890. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. $9,192 en total. Casi todos mis ahorros de emergencia. El dinero que había guardado para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para mi funeral cuando llegara el momento. Llamé al banco inmediatamente. Señora Fonseca, vemos aquí las transacciones. Todas fueron realizadas para reservas de viaje, vuelos, hotel, paquetes turísticos. ¿Usted autorizó estas compras? No, susurré. Yo no autoricé nada. Alguien más tiene acceso a su información de tarjeta. Alguien más. Por supuesto que alguien más tenía acceso. Celia había estado manejando algunas de mis cuentas desde que cumplí 70 años. Para ayudarte, mamá me había dicho. Para que no te preocupes por estas cosas complicadas. Paulo había venido conmigo al banco varias veces cuando tuve problemas con el cajero automático. Los dos conocían mis números, mis contraseñas, mis datos personales. Mis propios hijos. Mis propios hijos habían robado mi dinero. Señora, ¿está usted ahí? Sí, logré decir. Sí, estoy aquí. Vamos a proceder a bloquear temporalmente estas transacciones mientras investigamos. Necesitamos que venga al banco mañana para llenar los formularios de disputa. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, en el mismo lugar donde hacía unas horas mis hijos me habían humillado. Pero ahora no era solo humillación. Era robo. Era traición.
Era la confirmación de que realmente había criado a dos extraños sin corazón. No podía creerlo. No quería creerlo. Tal vez había sido un error. Tal vez alguien más había clonado mi tarjeta. Tal vez mis hijos no tenían nada que ver con esto. Pero en el fondo de mi corazón, sabía la verdad. Sabía que después de que les dije que no iba a pagar por su viaje, habían decidido tomar mi dinero de todas formas. Sin permiso. Sin preguntar. Como si fuera su derecho. Como si mi dinero fuera su dinero. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. El nombre de Celia apareció en la pantalla. Por un momento pensé que tal vez llamaba para disculparse, para explicarme que había sido un malentendido, para arreglar las cosas entre nosotras. Mamá. Su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado. Oye, ya hicimos las reservas para el viaje. Al final decidimos que era mejor que vinieras con nosotros. Ya sabes, la familia debe estar unida. La familia debe estar unida. Después de robarme casi $10,000, me llamaba para decirme que la familia debe estar unida. ¿Qué reservas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ay, mamá, los vuelos, el hotel, los tours. Todo lo que necesitamos para pasar unas vacaciones increíbles. Ya está todo pagado, así que no tienes que preocuparte por nada. Solo empaca tu ropa y prepárate para divertirte. Todo está pagado. Con mi dinero. Con el dinero que habían robado de mi cuenta sin preguntarme, sin avisarme, sin importarles si eso me dejaba sin ahorros. ¿Con qué dinero pagaron?, pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada. Ay, mamá, ¿qué importa eso? Lo importante es que vamos a estar juntos. ¿No es eso lo que siempre has querido? Lo que siempre había querido. Sí, había querido estar con mis hijos. Había querido sentirme parte de su familia. Había querido ser incluida, ser amada, ser respetada. Pero no así. No como una víctima de robo. No como alguien a quien podían saquear cuando quisieran. Celia, dije lentamente, usaste mi tarjeta de crédito sin mi permiso. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mamá, no seas dramática. Es dinero de la familia. Además, tú ibas a gastarlo en nosotros de todas formas, ¿no? Solo nos adelantamos un poco. Dinero de la familia. Mi dinero, el dinero que había ahorrado con tanto sacrificio, ahora era dinero de la familia. Mi dinero que había guardado dólar por dólar, trabajando hasta quedarme sin fuerzas, era ahora de ellos por derecho propio. No tenías derecho, dije. Mamá, por favor. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ya está hecho. Ya está pagado. Solo ven con nosotros y trata de disfrutar. Trata de disfrutar. Después de robarme, querían que disfrutara. Después de violar mi confianza, después de tomar mi dinero sin permiso, querían que actuara como si nada hubiera pasado. No voy a ir, dije. ¿Cómo que no vas a ir? Mamá, ya está todo pagado. Con mi dinero. Sin mi permiso. Ay, mamá, no seas así. Sabes que te queremos. Me querían. Qué manera tan extraña de demostrar amor. Robándome, mintiendo, manipulándome. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Me quedé ahí sentada, sosteniendo el teléfono en mis manos, sintiendo como si estuviera despertando de un sueño muy largo. No, de una pesadilla muy larga. Por primera vez en mi vida, veía a mis hijos claramente. Sin el velo del amor materno. Sin las excusas que siempre les había inventado. Sin la esperanza ciega de que algún día cambiarían. Los veía como lo que realmente eran, ladrones. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de mi cuarto. Cada vez que cerraba los ojos, veía los números en la pantalla de mi teléfono. $9,192. Mi dinero. Mi seguridad. Mi tranquilidad. Todo robado por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. A las 3 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Preparé una taza de té de manzanilla, esperando que me calmara los nervios. Pero mis manos seguían temblando. No era solo por el dinero. Era por la traición.
Era por darme cuenta de que había vivido una mentira durante años. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza humeante y empecé a recordar. ¿Cuántas veces había pasado esto antes? ¿Cuántas veces habían tomado cosas mías sin preguntar y yo había hecho la vista gorda? Recordé cuando Celia tomó prestado mi anillo de bodas hace 2 años. Solo necesito algo de plata para emergencia. Mamá, te lo devuelvo la próxima semana. Nunca lo devolvió. Cuando le pregunté por él, me dijo, ay, mamá, ¿en serio vas a reclamarme por un anillo viejo? Tú ya no lo usas. Recordé cuando Paulo vino a quedarse conmigo el año pasado y cuando se fue, faltaban varios billetes de mi frasco de emergencias. $500 que tenía guardados debajo de mis medicinas. Cuando le pregunté si sabía algo, me dijo, mamá, no puedo creer que me acuses de robar. Después de todo lo que has hecho por mí. Recordé cuando desaparecieron las monedas de plata de mi padre de la vitrina del comedor. Se las presté a un amigo que colecciona monedas, me explicó Celia. Las necesitaba para una exhibición. Nunca regresaron. Una por una, empecé a conectar los puntos. No había sido solo una vez. Había sido un patrón. Un robo lento, constante, silencioso. Me habían estado despojando de mis pertenencias durante años, y yo había sido demasiado ciega para verlo. O tal vez no había sido ceguera. Tal vez había visto las señales pero había preferido ignorarlas. Tal vez había tenido tanto miedo de perder a mis hijos que había preferido dejar que me robaran antes que confrontarlos. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué mi libreta de cuentas. Esa libreta donde anotaba todos mis gastos, todos mis ingresos, todos mis ahorros. La había llevado religiosamente durante los últimos 10 años. Empecé a revisar, página por página, mes por mes. Y ahí estaba todo. Los retiros misteriosos que no recordaba haber hecho. Los cargos extraños que aparecían en mis estados de cuenta bancarios. Los faltantes de dinero que había atribuido a mi memoria cansada. $1000 en enero del año pasado. Mamá, ¿me prestas para la renta? Te pago el próximo mes. Celia nunca me pagó. $700 en marzo. Mamá, necesito para arreglar el carro urgentemente. Paulo nunca mencionó el tema otra vez. $500 en mayo. Mamá, los niños necesitan ropa para la escuela. Celia nunca me enseñó los recibos. En total, en los últimos 2 años, mis hijos me habían pedido prestado más de $15,000. Dinero que nunca devolvieron. Dinero que tomaron como si fuera su derecho. Dinero que me había costado años de trabajo ahorrar. Pero esto era diferente. Esta vez no me habían pedido. Esta vez simplemente habían tomado. Sin preguntar. Sin avisar. Como si yo fuera su empleada. Como si mi dinero fuera su dinero. Cerré la libreta y me quedé sentada en el borde de mi cama. El silencio de la casa me rodeaba como una manta pesada. Era un silencio diferente al que había sentido antes. Antes, el silencio me daba miedo. Me hacía sentir sola, abandonada, olvidada. Pero ahora, el silencio me daba paz. Me daba claridad. Por primera vez en años, podía pensar sin el ruido de las excusas. Sin el ruido de las justificaciones. Sin el ruido de la esperanza ciega. Podía ver la verdad tal como era. Mis hijos no me amaban. No me respetaban. No me valoraban. Para ellos, yo era una fuente de recursos. Un banco personal que nunca cerraba, que nunca cobraba intereses, que nunca decía no. Era una empleada doméstica gratuita cuando necesitaban que les cuidara a sus hijos. Era una cocinera gratuita cuando tenían fiestas. Era un cajero automático gratuito cuando se les acababa el dinero. Pero ya no más. Me levanté y fui al espejo de mi cómoda. La mujer que me miraba desde el otro lado del cristal se veía cansada, arrugada, pequeña. Pero sus ojos ya no se veían derrotados. Había algo diferente en esos ojos. Había determinación. Mercedes Fonseca, me dije a mi reflejo, ha sido una tonta durante muchos años. Pero ya no más. Regresé a la cocina y busqué en mi bolsa las tarjetas de mi banco. Mañana iba a ir a bloquear todas las transacciones. Mañana iba a cambiar todas mis contraseñas.
Mañana iba a quitar a mis hijos de todas mis cuentas. Mañana iba a recuperar el control de mi propia vida. Pero antes de eso, tenía que hacer algo más. Tenía que entender exactamente qué habían hecho. Tenía que saber todos los detalles de su traición. Encendí mi computadora vieja, esa que Paulo me había ayudado a configurar hace años. Para que puedas ver fotos de tus nietos, mamá me había dicho. Qué irónico. Ahora iba a usar esa computadora para investigar el robo de mis propios hijos. Entré a mi cuenta bancaria en línea. Ahí estaban todas las transacciones del día. Vuelos a un resort de lujo. Hotel de 5 estrellas. Paquetes de spa. Tours privados. Comidas en restaurantes caros. Todo pagado con mi dinero. Todo para unas vacaciones que yo no iba a disfrutar. Mientras revisaba cada cargo, me di cuenta de algo más. No habían comprado solo para 3 personas. Habían comprado para 6. Celia, Paulo, sus esposos, sus hijos. Toda la familia iba a disfrutar unas vacaciones de lujo. Todos menos yo. Yo era solo la que pagaba. $9,000 para que 6 personas pasaran una semana en el paraíso. Mientras yo me quedaba en casa, sola, robada, traicionada. Pero ya no iba a ser así. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Ya no iba a ser la madre tonta que se dejaba pisotear por amor. Cerré la computadora y volví a mi cuarto. Esta vez sí pude dormir. No porque estuviera tranquila, sino porque por primera vez en años, tenía un plan. A las 8 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. No había dormido mucho, pero me sentía más despierta que nunca. Tenía una misión. Tenía un propósito. Por primera vez en años, tenía control sobre mi propia vida. Mi primera parada fue el banco. La señorita que me atendió era joven, tal vez de la edad de Celia, pero me trató con respeto. Con dignidad. Como si fuera una persona importante, no como una carga. Señora Fonseca, hemos revisado sus transacciones. Efectivamente, todas fueron realizadas sin su autorización. Podemos proceder con la disputa inmediatamente. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que vamos a cancelar todos los cargos. Su dinero será devuelto a su cuenta en un plazo de 5 a 7 días hábiles. Mientras tanto, vamos a bloquear su tarjeta actual y emitir una nueva. ¿Y las reservas que hicieron con mi dinero? Esas reservas serán canceladas automáticamente cuando disputen los cargos. Las aerolíneas y hoteles serán notificados de que los pagos fueron fraudulentos. Fraudulentos. Esa palabra me dio una satisfacción extraña. Mis propios hijos habían cometido fraude contra mí. Y ahora iban a pagar las consecuencias. ¿Hay algo más que pueda hacer para proteger mis cuentas?, pregunté. Sí, señora. Podemos quitar a todas las personas autorizadas de sus cuentas. También podemos cambiar todas sus contraseñas y números de acceso. Hágalo, dije sin dudarlo. Quite a todos. Yo voy a manejar mis propias cuentas de ahora en adelante. La empleada tecleó en su computadora durante varios minutos. Listo, señora Fonseca. Sus hijos ya no tienen acceso a ninguna de sus cuentas. Solo usted puede realizar transacciones de ahora en adelante. Salí del banco sintiéndome más liviana. Como si me hubiera quitado un peso de encima. Como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había perdido hace años. Mi segunda parada fue la oficina del abogado. Adrián Márquez era un hombre mayor, de mi generación, que había manejado algunos asuntos legales para mi difunto esposo. Cuando le expliqué la situación, sus ojos se llenaron de indignación. Señora Fonseca, lo que le hicieron sus hijos es robo con agravantes. Es un delito serio. ¿Qué puedo hacer? Puede presentar cargos criminales si quiere, pero entiendo que son sus hijos. Tal vez prefiera una solución civil. ¿Qué tipo de solución civil? Podemos enviarles una carta legal exigiendo que le devuelvan todo el dinero que le han tomado durante los años. No solo estos $9,000, sino todo, con intereses. Tienen que pagarme. Si no pagan voluntariamente, podemos llevarlos a corte. Con los registros bancarios que tiene, tenemos un caso muy sólido. Le entregué mi libreta de cuentas y todos los documentos que había preparado. Adrián los revisó cuidadosamente,
tomando notas. Señora, esto es más serio de lo que pensaba. Según mis cálculos, le han tomado más de $22,000 en los últimos 3 años. Esto no es un préstamo familiar. Esto es robo sistemático. $22,000. Más de lo que había calculado. Más de lo que había imaginado. Mi propia familia me había robado el equivalente de 2 años de mi pensión. Prepare las cartas, le dije. Quiero que sepan que ya no soy la mujer tonta que era antes. Mi tercera parada fue la farmacia. No para comprar medicinas, sino para ver a Regina Alarcón, mi vecina y la única persona en quien podía confiar. Regina trabajaba ahí como cajera y siempre había sido una buena amiga. Mercedes, te ves diferente hoy, me dijo cuando me acerqué a su mostrador. Pasó algo. Le conté todo. Cada detalle. Cada humillación. Cada robo. Regina me escuchó en silencio, pero pude ver la furia creciendo en sus ojos. Esos desgraciados, dijo cuando terminé. ¿Cómo pueden hacerle eso a su propia madre? Ya no importa por qué lo hicieron, dije. Lo que importa es que no lo van a volver a hacer. ¿Qué vas a hacer cuando descubran que cancelaste todo? Nada, dije. No voy a explicarles nada. No voy a justificarme. No voy a rogarles. Si quieren hablar conmigo, que vengan. Pero yo ya no voy a ir detrás de ellos. Regina sonrió. Me gusta esta nueva Mercedes. Era hora de que te defendieras. Mi cuarta parada fue el supermercado. Pero no para comprar comida. Para cambiar todos mis datos en el sistema de entrega a domicilio. Durante años, Celia había estado ordenando cosas usando mi cuenta y cargándolas a mi tarjeta. Para ahorrarte el viaje, mamá me decía. Ahora sabía que era para ahorrarse el dinero. Señora, ¿está segura de que quiere cancelar el acceso de las otras personas a su cuenta? Me preguntó el empleado. Completamente segura, dije. De ahora en adelante, solo yo puedo usar mi cuenta. Mi quinta y última parada fue la casa. Pero antes de entrar, me quedé parada en la banqueta, mirando mi hogar. Se veía diferente. Más pequeño, pero también más mío. Ya no era la casa donde vivía esperando a que mis hijos me visitaran. Era mi casa. Mi refugio. Mi territorio. Entré y fui directamente al teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Celia y 2 de Paulo. También tenía varios mensajes de texto. Los leí todos sin contestar ninguno. Mamá, llámame urgente. Mamá, ¿por qué no contestas? Mamá, algo está mal con las reservas. Mamá, están diciendo que el pago fue rechazado. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Como si yo hubiera hecho algo malo. Como si proteger mi propio dinero fuera un crimen. Borré todos los mensajes sin contestar. Después fui a mi cuarto y saqué una caja vieja de debajo de mi cama. Era una caja donde guardaba documentos importantes. Certificados de nacimiento, escrituras, testamento. Pero también guardaba algo más, fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Saqué las fotos una por una. Celia a los 5 años, sonriendo sin dientes. Paulo a los 7, sucio después de jugar fútbol. Los 2 juntos en Navidad, abrazándome como si fuera lo más importante del mundo. Esos niños habían existido. Esos niños me habían amado. Pero ya no existían. En su lugar había 2 extraños que veían a su madre como una fuente de recursos. Guardé las fotos de vuelta en la caja. No las iba a tirar. Eran parte de mi historia. Pero tampoco las iba a mirar todos los días, llorando por un pasado que nunca iba a regresar. Mi teléfono sonó. Era Celia otra vez. Esta vez contesté. ¿Mamá? Por fin. ¿Qué está pasando? Nos están diciendo que hay problemas con el pago. Que las reservas van a ser canceladas. ¿Tú sabes algo de esto? Su voz sonaba desesperada. Panic. Ada. Ya no sonaba como la hija arrogante que me había insultado ayer. Sonaba como alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error muy grande. Sí, dije calmadamente. Yo sé algo de eso. ¿Qué hiciste, mamá? Protegí mi dinero de los ladrones. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Ladrones?, preguntó Celia, y su voz sonaba pequeña. Mamá,
Nosotros no somos ladrones. Somos tu familia. Los ladrones que me robaron $9,000 ayer, dije. Los ladrones que han estado tomando mi dinero durante años sin permiso. Mamá, no es robo. Es dinero familiar. No, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. Es mi dinero. Y ustedes ya no tienen acceso a él. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. Por primera vez en décadas, tenía paz. Silencio real. Silencio elegido. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono desconectado me dio una paz que no había sentido en años. Pero la curiosidad pudo más que yo. Quería saber qué estaban haciendo mis hijos ahora que se habían dado cuenta de que ya no tenían acceso a mi dinero. Quería saber si habían aprendido la lección o si seguían viviendo como si nada hubiera pasado. Regina me había enseñado cómo usar Facebook en su teléfono hace algunos meses. Para que puedas ver qué hacen tus nietos, me había dicho. Ahora iba a usar esa habilidad para espiar a mis propios hijos. El perfil de Celia era público. Lo primero que vi me revolvió el estómago. Una foto de ella en un salón de belleza, haciéndose las uñas, con una sonrisa radiante. Mimándome antes del gran viaje, decía el mensaje. Me lo merezco después de tanto estrés. La foto había sido publicada ayer. Un día después de que le había dicho que era una ladrona. Un día después de que había cancelado sus reservas fraudulentas. Y ahí estaba, gastando dinero en vanidades como si nada hubiera pasado. Seguí bajando por su perfil. Más fotos del salón de belleza. Una foto de ropa nueva extendida sobre su cama. Preparando el guardarropa para las vacaciones familiares, decía. Por fin vamos a relajarnos. Por fin vamos a relajarnos. Con mi dinero robado. En unas vacaciones que yo había pagado sin saberlo. La siguiente publicación me hizo temblar de ira. Era una foto de ella con sus amigas en un restaurante caro, brindando con copas de vino. Celebrando la vida y las bendiciones, decía el mensaje. Algunas personas traen drama innecesario a nuestras vidas, pero nosotros elegimos la paz y la gratitud. Personas que traen drama innecesario. Yo era el drama innecesario. Yo, que había trabajado hasta sangrar los dedos para darle una vida mejor. Yo, que había vendido mis joyas para pagar sus estudios. Yo, que me había sacrificado durante décadas para que ella pudiera tener todo lo que quisiera. Pero lo que más me dolió fueron los comentarios de sus amigas. Qué bueno que te liberaste de la negatividad. Las madres tóxicas a veces hay que mantenerlas a distancia. Tú mereces solo cosas buenas en tu vida. Madre tóxica. Eso era lo que le había dicho a sus amigas que yo era. Una madre tóxica. La mujer que la había criado sola después de que su padre murió. La mujer que había trabajado 3 empleos para que pudiera ir a la universidad. La mujer que había dado todo por ella. El perfil de Paulo era peor. Su última publicación era una foto de él en el gimnasio, flexionando los músculos. Enfocándome en lo positivo, decía. Dejando atrás a las personas que solo quieren controlarnos. Personas que quieren controlarnos. Por defender mi propio dinero, ahora yo era alguien que quería controlarlo. Pero la publicación que me partió el corazón fue la que había hecho hace 2 horas. Era una foto de sus hijos, mis nietos, con sus pequeñas maletas. Los niños están súper emocionados por las vacaciones, decía. Papá siempre cumple sus promesas. Papá siempre cumple sus promesas. Con el dinero que me había robado. Los niños no sabían que su padre era un ladrón. No sabían que las vacaciones que tanto esperaban habían sido pagadas con el dinero robado a su abuela. Seguí revisando. Paulo había estado publicando toda la semana sobre el viaje. Fotos de las maletas que había comprado. Fotos de la ropa nueva para los niños. Videos de él explicándoles a los niños lo divertido que iba a ser el viaje. Merecemos estas vacaciones, había escrito hace 3 días. Después de tanto trabajo, es hora de disfrutar. Tanto trabajo. ¿Qué trabajo? Paulo trabajaba medio tiempo en una oficina con aire acondicionado. Yo había trabajado 14 horas al día limpiando oficinas y cosiendo hasta quedarme ciega. Pero lo que más me enfureció fue ver que habían seguido gastando dinero durante estos 3 días. Celia había ido de compras para el viaje. Paulo había llevado a los niños a comprar juguetes nuevos para la playa.
Los dos habían estado viviendo como si tuvieran dinero ilimitado. ¿De dónde estaban sacando el dinero? Si habían perdido acceso a mis cuentas, ¿cómo podían seguir gastando? Entonces lo entendí. Habían usado mi dinero robado no solo para las reservas del viaje, sino también para financiar sus gastos de los últimos días. Habían tomado más de lo que pensaba. Habían calculado no solo el costo del viaje, sino también todos los gastos adicionales. Regresé al perfil de Celia y vi algo que me heló la sangre. Una publicación de hace 2 días que no había visto antes. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto que alguien le había enviado. ¿Cómo está tu mamá?, preguntaba el mensaje. Y la respuesta de Celia estaba ahí para que todos la vieran. Mejor que nunca. Por fin se está comportando como una adulta y nos está dando el espacio que necesitamos. Dándoles el espacio que necesitaban. Por no dejarme robar, yo les estaba dando espacio. Pero la publicación que más me lastimó fue la última que había hecho Paulo. Era una foto de toda la familia junta, tomada esa misma mañana. Celia, Paulo, sus esposos, sus hijos. Todos sonriendo, todos felices, todos emocionados por un viaje que yo había pagado sin saberlo. La familia que eliges es más importante que la familia biológica, decía el mensaje. Rodeado de amor real. Familia biológica. Eso era lo que yo era para él ahora. No su madre. No la mujer que lo había criado. Solo familia biológica. Como si fuera una obligación genética que había que tolerar. Cerré la aplicación y le devolví el teléfono a Regina. Me quedé sentada en el banco de la farmacia, procesando lo que había visto. Mis hijos no solo no se sentían culpables por haberme robado. Estaban celebrando. Estaban felices. Estaban viviendo como si hubieran hecho algo bueno. ¿Qué viste?, me preguntó Regina. Que no han aprendido nada, dije. Que siguen creyendo que son las víctimas. ¿Y qué vas a hacer? Nada, dije. Voy a dejar que descubran por sí mismos lo que pasa cuando robas dinero. ¿No les vas a avisar que cancelaste las reservas? ¿Para qué? Ellos no me avisaron cuando robaron mi dinero. Regina sonrió. Me gusta esta nueva Mercedes. Caminé de regreso a mi casa con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad. No era tristeza. Era algo parecido a la justicia. Era la sensación de que finalmente, después de años de ser pisoteada, las cosas se estaban equilibrando. Esa noche, volví a conectar mi teléfono. Tenía 16 llamadas perdidas y 27 mensajes de texto. Los leí todos, pero no contesté ninguno. Los mensajes habían evolucionado durante los 3 días. Los primeros eran desesperados. Mamá, por favor llámanos. Mamá, necesitamos hablar. Mamá, esto se puede arreglar. Los del segundo día eran más agresivos. Mamá, estás siendo muy inmadura. Mamá, no puedes hacer esto. Mamá, los niños están preguntando por ti. Los del tercer día eran amenazantes. Mamá, si no contestas, vamos a ir a tu casa. Mamá, esto no se va a quedar así. Mamá, vas a tener que enfrentar las consecuencias. Las consecuencias. Qué irónico. Ellos me amenazaban con consecuencias por proteger mi propio dinero. El último mensaje había llegado hace 1 hora. Era de Celia. Mamá, mañana es el vuelo. Si no arreglas esto, va a ser demasiado tarde para todos. Demasiado tarde para todos. No, pensé. Ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para ellos. Porque mañana iban a descubrir que las acciones tienen consecuencias. Que robar tiene consecuencias. Que tratar mal a su madre tiene consecuencias. Me fui a dormir esa noche con una sensación de anticipación. Mañana iba a ser un día interesante. Mañana mis hijos iban a aprender una lección que debería haberles enseñado hace años. Mañana iban a descubrir que su madre ya no era la mujer débil que habían estado abusando durante años. El día del vuelo amaneció soleado. Me levanté temprano, preparé mi té de manzanilla y me senté en la cocina a esperar. Sabía que en algún momento del día mi teléfono iba a sonar. Sabía que mis hijos iban a descubrir que sus reservas habían sido canceladas. Sabía que iba a ser un día que ninguno de nosotros olvidaría jamás.
A las 8 de la mañana, Regina tocó a mi puerta. Vine a acompañarte, me dijo, por si necesitas apoyo moral. Gracias, le dije, pero creo que voy a estar bien. ¿No tienes miedo de lo que van a decir cuando se den cuenta? No, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, no tengo miedo de mis propios hijos. A las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Celia. Esta vez contesté al primer timbre. Mamá. Su voz sonaba extraña. Nerviosa. ¿Puedes hablar? Puedo hablar, dije calmadamente. Mamá, hay un problema con el vuelo. Nos están diciendo que el pago fue rechazado, que las reservas fueron canceladas. ¿En serio? Dije, y no pude evitar que un tono de falsa sorpresa se colara en mi voz. Sí, mamá. Los de la aerolínea dicen que hubo un problema con la tarjeta de crédito, que el banco reportó fraude. Qué extraño, dije. Mamá, ¿tú sabes algo de esto? Sé muchas cosas, Celia. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sé que usaron mi tarjeta de crédito sin mi permiso. Quiero decir que sé que me robaron $9,000. Quiero decir que sé que han estado robándome durante años. Mamá, no es robo. Somos familia. No, dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en décadas. Los ladrones no son familia. Los ladrones son criminales. Criminales. La voz de Celia se quebró. Mamá, ¿cómo puedes decirnos eso? Muy fácil. Tomar dinero que no es tuyo sin permiso se llama robo. Y robar es un crimen. Pero mamá, íbamos a incluirte en el viaje. Me iban a incluir en un viaje que yo pagué sin saberlo. Me iban a hacer el favor de dejarme acompañarlos en unas vacaciones financiadas con mi dinero robado. No fue así, mamá. No fue robo. Entonces, ¿qué fue, Celia? ¿Me pidieron permiso? ¿Me preguntaron si quería gastar $9,000 en sus vacaciones? Me dijeron que iban a usar mi tarjeta de crédito. Silencio. Celia, ¿sigues ahí? Sí, mamá. Estoy aquí. Entonces contéstame. ¿Me pidieron permiso? No, pero. No hay peros. No me pidieron permiso. Tomaron mi dinero sin preguntarme. Eso se llama robo. Mamá, por favor. Los niños están llorando. Tenían muchas ganas de este viaje. Los niños. Por supuesto que iba a usar a los niños para manipularme. Era su último recurso cuando todo lo demás fallaba. Los niños no tienen la culpa de que sus padres sean ladrones, dije. Si querían llevar a los niños de viaje, debieron haberlo pagado con su propio dinero. Mamá, no tenemos dinero para un viaje así. Entonces no debieron haberlo planeado. Pero mamá, tú tienes dinero. Tú podrías. ¿Yo podría qué, Celia? ¿Seguir dejando que me roben? ¿Seguir siendo su cajero automático personal? No eres nuestro cajero automático. ¿No? Entonces explícame qué soy. Porque claramente no soy su madre. Las madres son respetadas, son amadas, son valoradas. Yo solo soy útil cuando necesitan dinero. Eso no es verdad, mamá. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron solo para verme? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en algo sin pedirme dinero? Silencio otra vez. No pueden contestar porque saben que es verdad. Solo me buscan cuando necesitan algo. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Ya estamos hablando. Y yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que aprendan a vivir con las consecuencias de sus actos. ¿Qué consecuencias? Las consecuencias de robar. Las consecuencias de mentir. Las consecuencias de tratar mal a su madre. Mamá, no podemos cancelar el viaje ahora. Ya tomamos días libres en el trabajo. Ya le dijimos a todo el mundo que íbamos. Ya le dijeron a todo el mundo. Ahí estaba la verdadera preocupación. No era por los niños.
No era por las vacaciones familiares. Era por la vergüenza de tener que explicarle a todo el mundo que el viaje había sido cancelado. Ese es su problema, dije. Ustedes crearon esta situación. Ustedes la resuelven. No vas a ayudarnos. ¿Cómo ustedes me ayudaron cuando me robaron? ¿Cómo me ayudaron cuando me humillaron? ¿Cómo me ayudaron cuando me dijeron que mi casa huele a vieja? Mamá, no quisimos decir. Sí quisieron decir. Dijeron exactamente lo que pensaban. Y ahora yo estoy diciendo exactamente lo que pienso. ¿Y qué piensas, mamá? Pienso que ya no los reconozco. Pienso que en algún momento durante estos años, mis hijos murieron y fueron reemplazados por dos extraños egoístas y crueles. Mamá, eso es horrible. ¿Horrible? ¿Sabes qué es horrible? Trabajar toda tu vida para tus hijos y que te traten como basura. Eso es horrible. No te tratamos como basura. Me trataron peor que basura. A la basura la sacan de la casa. A mí me mantenían cerca para poder usarme. El teléfono se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que Celia había colgado. Mamá. ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdones? No se trata de perdón, Celia. Se trata de respeto. Se trata de que entiendan que soy una persona, no un recurso. ¿Y cómo demostramos eso? Empiecen por devolverme los $22,000 que me han robado durante los últimos años. $22,000. Mi abogado ya calculó todo. Cada préstamo que no devolvieron. Cada vez que tomaron dinero sin permiso. Todo. ¿Tu abogado? Sí, Celia. Contraté un abogado. Ya no voy a manejar esto como familia. Lo voy a manejar como lo que es, un caso de robo. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Nos vas a demandar. Si no me devuelven mi dinero, sí. Mamá, somos tus hijos. Mis hijos murieron hace años. Ustedes son solo extraños que comparten mi apellido. Y con esas palabras, colgué el teléfono. Regina, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, aplaudió lentamente. Mercedes me dijo, esa fue la conversación más valiente que he escuchado en mi vida. Por primera vez en años, me sentí orgullosa de mí misma. Los siguientes días fueron un caos para mis hijos, pero para mí fueron los más pacíficos que había tenido en años. Mi teléfono sonaba constantemente, pero yo había aprendido el poder del silencio. No todas las llamadas merecían respuesta. No todos los dramas requerían mi participación. Regina me mantenía informada de lo que estaba pasando. Tu nuera está publicando en Facebook pidiendo ayuda, me contó el segundo día. Dice que tuvieron una emergencia familiar y que necesitan dinero para las reservas del viaje. ¿Y qué le están respondiendo? La mayoría de la gente está preguntando qué tipo de emergencia. Algunos están ofreciendo pequeñas cantidades, pero nada cerca de lo que necesitan. El tercer día, Regina llegó con noticias más interesantes. Paulo fue al banco a tratar de reactivar el acceso a tus cuentas, me dijo. Le dijeron que solo tú puedes hacer esos cambios. ¿Y después qué hizo? Fue a hablar con el gerente. Le dijo que su madre estaba senil y que él tenía poder legal sobre tus finanzas. Senil. La palabra me dolió más de lo que esperaba. El gerente le pidió documentos legales que probaran eso. Por supuesto, Paulo no tenía nada. El cuarto día, las cosas se pusieron más desesperadas. Celia apareció en mi puerta a las 7 de la mañana, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, por favor, me suplicó desde el otro lado de la puerta. Solo queremos hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, le respondí sin abrir. Mamá, los niños no entienden por qué se canceló el viaje. Están preguntando por ti. Los niños otra vez. Su carta más fuerte, su último recurso. Los niños pueden venir a visitarme cuando quieran, dije. Pero solos. Sin sus padres ladrones. Mamá, no somos ladrones. ¿No? Entonces, ¿qué son? Silencio. Váyanse de mi propiedad, dije. O llamo a la policía. Escuché sus pasos alejándose, escuché el carro arrancando. Pero no sentí culpa.
Sentí alivio. El quinto día, Regina llegó con las noticias más satisfactorias hasta ahora. Paulo perdió su trabajo, me dijo. ¿Cómo? Pidió una semana libre para el viaje. Cuando no pudo irse, trató de cancelar los días libres, pero ya habían contratado a alguien temporal para cubrirlo. Su jefe se molestó porque Paulo no fue claro sobre la situación. ¿Y Celia? Peor. Se gastó $500 en ropa para el viaje que ahora no puede devolver. Tuvo que pedir dinero prestado para pagar la renta. Era extraño. Años atrás, estas noticias me habrían destrozado el corazón. Me habría sentido culpable, responsable, desesperada por ayudar. Pero ahora solo sentía una satisfacción fría. Era justicia. Era consecuencia. Era finalmente ver que las acciones tenían precio. El sexto día, mi abogado me llamó. Señora Fonseca, recibí una llamada de un abogado que dice representar a sus hijos. ¿Y qué quería? Quiere negociar. Dice que sus hijos están dispuestos a devolverle una parte del dinero si usted retira la demanda. Una parte. Ofreció $5,000. De los $22,000 que le deben. $5,000 de $22,000. Sí, señora. También quieren que usted firme un documento donde acepta que todo fue un malentendido familiar. Un malentendido. Eso dijeron. Dígales que no. Quiero todo mi dinero, con intereses. Y quiero una disculpa pública. Disculpa pública. Quiero que publiquen en sus redes sociales que me robaron dinero y que están arrepentidos. Quiero que toda la gente que vio sus publicaciones sobre ser víctimas sepan la verdad. Señora, eso es un poco inusual. Adrián, ellos me humillaron públicamente. Dijeron que yo era tóxica, que era controladora, que era el problema. Ahora quiero que digan públicamente que se equivocaron. Entiendo. Le transmitiré sus condiciones. El séptimo día llegó la respuesta. Rechazaron sus condiciones, me informó Adrián. Dicen que nunca van a humillarse públicamente. Entonces proceda con la demanda completa. ¿Está segura? Es su familia. Mi familia me habría respetado. Estos son extraños que comparten mi sangre. Esa noche, mi teléfono sonó a las 11. Era Paulo. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Más asustada. Mamá, por favor. No hagas esto. ¿Hacer qué, Paulo? La demanda. El abogado. Todo esto. ¿Por qué no debería hacerlo? ¿Por qué? Porque somos familia. La familia no se roba. La familia se respeta. Mamá, ya perdí mi trabajo. Celia está teniendo problemas con su exesposo porque no puede pagar la pensión de los niños. Estamos desesperados. Y creen que esa es mi responsabilidad. Eres nuestra madre. Ser su madre no me convierte en su víctima designada. Mamá, por favor. Si nos demandas, vamos a perder todo. Ustedes ya perdieron todo. Perdieron a su madre. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la mujer que los crió, la mujer que se sacrificó por ustedes, la mujer que los amó incondicionalmente, ya no existe. Ustedes la mataron. Mamá, no digas eso. Es la verdad. Esa mujer murió el día que decidieron robarle. Esa mujer murió el día que decidieron humillarla. Esa mujer murió el día que dejaron de verla como persona. Podemos cambiar, mamá. No, Paulo. Ya es demasiado tarde para cambiar. Ya tuvieron su oportunidad. Años de oportunidades. Entonces, ¿qué? Nunca nos vas a perdonar. El perdón es para las personas que se arrepienten de verdad. Para las personas que reconocen su error y tratan de compensarlo. Nos estamos disculpando. Se están disculpando porque los atraparon. Se están disculpando porque enfrentan consecuencias. No se están disculpando porque entiendan que me lastimaron. ¿Qué tenemos que hacer, mamá? Nada. Ya no hay nada que puedan hacer. Pero somos tus hijos. No, dije, y sentí una calma extraña al decir esas palabras. Mis hijos eran niños dulces que me amaban. Ustedes son adultos amargos que me usaron.
Mamá. No me llamen más. No vengan a mi casa. No me busquen. Ya no tengo hijos. Y colgué. Por primera vez en 72 años, me sentí completamente libre. 6 meses después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa. Es pequeña, sencilla, pero es completamente mía. La compré con el dinero que recuperé de la demanda, más los intereses que el juez ordenó que me pagaran. Mis hijos intentaron pelear el caso, pero los registros bancarios no mienten. Los números no mienten. La verdad siempre sale a la luz. Mi jardín está floreciendo. Planté rosas, jazmines y pequeñas hierbas aromáticas que uso para mis tés. Cada mañana riego mis plantas con la misma dedicación que una vez puse en criar a mis hijos. Pero hay una diferencia importante: las plantas me dan flores, no espinas. Regina vive a 3 casas de aquí. Fue ella quien me ayudó a encontrar esta casa, quien me acompañó a firmar los papeles, quien celebró conmigo cuando por fin tuve las llaves en mis manos. Es tu renacimiento, Mercedes, me dijo ese día. Y tenía razón. El proceso legal duró 4 meses. Celia y Paulo trataron de todo. Primero negaron haber tomado el dinero. Después dijeron que era un préstamo familiar. Después dijeron que yo les había dado permiso. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que no tenían defensa, trataron de negociar otra vez. Solo devuélvanos la mitad, me rogó Paulo en la última audiencia. Y olvidemos todo esto. No hay nada que olvidar, le respondí. Y nada que negociar. El juez falló a mi favor por la cantidad completa, $22,000 más intereses y costos legales. Mis hijos tuvieron que vender el carro de Celia y Paulo tuvo que pedir un préstamo contra su casa para pagarme. Pero no me sentí culpable. Sentí justicia. Durante estos meses, he reconstruido mi vida de una manera que nunca pensé posible. Ya no espero que suene el teléfono. Ya no reviso mi correo buscando noticias de mis hijos. Ya no vivo para otras personas. Tengo una rutina nueva que me da paz. Me levanto temprano, preparo mi té, leo el periódico, cuido mi jardín. Por las tardes visito a Regina o ella viene a visitarme. Cocinamos juntas, vemos películas, hablamos de la vida. Por primera vez en décadas, tengo conversaciones que no giran alrededor de los problemas de otras personas. 3 semanas después de mudarme, mis nietos vinieron a visitarme. Los 3 niños de Celia aparecieron en mi puerta un sábado por la mañana. Abuela, me dijo la mayor, mamá dice que ya no nos quieres ver. Eso no es verdad, le dije, abrazándolos. Yo siempre los voy a querer. Pero ya no quiero ver a sus padres. ¿Por qué? Porque a veces los adultos hacen cosas muy feas, y cuando pasa eso, es mejor mantenerse alejados. Los niños pasaron toda la tarde conmigo. Les enseñé mi jardín, les preparé galletas, jugamos en el patio. Cuando se fueron, me di cuenta de que podía amarlos sin tener que aguantar a sus padres. Podía ser su abuela sin ser la víctima de mis hijos. Desde entonces, los niños me visitan cada 2 semanas. Celia los trae y los deja en la esquina. No hablamos, pero tampoco peleamos. Es un arreglo que funciona para todos. El mes pasado, Paulo intentó visitarme una vez más. Llegó con flores y una tarjeta de disculpas. Mamá, me dijo desde la reja, he estado pensando mucho. Creo que me equivoqué. ¿Crees? Le pregunté sin abrir la puerta. Sé que me equivoqué. Sé que te lastimé. Sé que no te traté bien. ¿Y qué quieres ahora? Quiero que me perdones. Quiero que volvamos a ser familia. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Porque te amo. Porque eres mi madre. Paulo, si me amaras, nunca me habrías robado. Si me respetaras como madre, nunca me habrías humillado. La gente comete errores, mamá. Robar no es un error. Robar es una decisión. Humillar no es un error. Humillar es una elección. Entonces nunca me vas a perdonar. El perdón no significa que tenga que dejar que me lastimes otra vez. Pero mamá, yo he cambiado. Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no es mi responsabilidad averiguarlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a ser tu red de seguridad. Ya no voy a ser tu plan de emergencia.
Ya no voy a estar disponible para que me uses cuando te convenga. No quiero usarte, mamá. Quiero quererte. Entonces quiéreme desde lejos. Quiéreme sin necesitar nada de mí. Quiéreme sin esperanza de recompensa. Lo vi alejarse con los hombros caídos. Por un momento, sentí una punzada en el corazón. Pero después recordé todas las veces que yo me había alejado con el corazón roto de sus casas, todas las veces que había llorado por su indiferencia, todas las veces que había rogado por un poco de amor. Ahora era su turno de sentir ese dolor. Era su turno de extrañar. Era su turno de preguntarse qué habían perdido. Esta mañana, mientras regaba mis rosas, me encontré pensando en la mujer que era hace un año. Esa mujer que se conformaba con migajas de afecto. Esa mujer que confundía ser necesitada con ser amada. Esa mujer que creía que su valor dependía de cuánto podía dar. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay una mujer que sabe su valor. Una mujer que no acepta menos de lo que merece. Una mujer que eligió su propia paz por encima de la aprobación de otros. Mi teléfono está sobre la mesa del jardín. No está sonando. Hace semanas que no suena. Y eso está bien. El silencio ya no me da miedo. El silencio es mi elección, mi territorio, mi victoria. Termino de regar las plantas y me siento en mi silla favorita con una taza de té. El sol está calentando mi cara y el aire huele a jazmín. Desde aquí puedo ver toda mi pequeña propiedad. Cada planta, cada flor, cada rincón cuidado con mis propias manos. Esto es lo que se siente la libertad. Esto es lo que se siente el respeto propio. Esto es lo que se siente elegir la dignidad por encima del drama familiar. Cierro los ojos y sonrío. Por primera vez en décadas, no estoy esperando nada. No estoy rogando por amor. No estoy pidiendo respeto. No estoy mendigando atención. Por primera vez en mi vida, tengo suficiente. Soy suficiente. Y esa es mi victoria más grande, no haber gritado, no haber suplicado, no haberme rebajado. Solo haber probado con hechos y acciones que merezco mejor. Solo haber cerrado la puerta, no por odio, sino por amor a mí misma. Mis hijos pueden seguir con sus vidas. Pueden aprender de esto o pueden seguir siendo las mismas personas egoístas que eligieron ser. Ya no es mi problema. Ya no es mi responsabilidad. Ya no es mi carga. Yo elegí la paz. Elegí la dignidad. Elegí cerrar la puerta no porque no los ame, sino porque me amo a mí misma. Y esa es la lección más importante que finalmente aprendí. A veces